arrojar sobre los electrolitos, que son importantes constituyentes de los líquidos corporales y que pueden determinar la osmolaridad. Por ejemplo, el sodio es el principal catión del líquido extracelular y es un muy buen estimador de la osmolaridad del plasma. Recordemos que la osmolaridad normal va alrededor de los 300 miliosmoles por litro y la osmolaridad corregida va alrededor de los 280 miliosmoles por litro. También recuerden que la solución fisiológica o solución de cloruro de sodio al 0,9% se le llama fisiológica porque tiene valores muy semejantes a esto. Sin embargo, en los líquidos corporales no es tan sencillo determinar la osmolaridad porque no solamente constan de sodio y cloro, hay muchos otros constituyentes que ya los vimos, pero sí es verdad que tenemos que darle protagonismo al sodio. El sodio es el principal catión de los líquidos corporales y es un muy buen estimador de la osmolaridad del plasma. Recordemos entonces cuáles son los valores normales. Va desde 135 a 145 miliequivalentes por litro. Pero no es el único. Vamos a mencionar otros que son importantes a la hora de determinar la osmolaridad de los líquidos corporales. En este caso, de la osmolaridad del líquido extracelular, que aquí en este caso el líquido intravascular es un muy buen indicador de ello, porque es el que podemos medir con una muestra de sangre. Otro constituyente importante es la glucosa. Recordemos su valor normal, de 60 a 99 miligramos sobre decilitro. Otro constituyente, la urea o urea, como sea que lo mencionen en su país, la urea tiene un valor normal de 10 a 50 miligramos sobre decilitro. Aunque esto es variable, depende de la dieta del sujeto. Si tiene una dieta hiperproteica, va a tener mucha más urea, pero es fisiológica en ese sujeto. Sin embargo, se han propuesto estos valores de normales, de 10 a 50 miligramos sobre decilitro. Otro compuesto que deriva de la urea es el nitrógeno ureico en sangre. ¿Ok? Este nitrógeno ureico en sangre se ha descrito que es casi la mitad de la urea. Por lo tanto, los valores normales van a ser casi la mitad. Si aquí el mínimo es 10, aquí es alrededor de 6. Y aquí si el máximo es 50, acá va a ser alrededor de 20. ¿Por qué? Porque su fórmula es nitrógeno ureico en sangre, es tomar la urea y dividirla entre 2,14. Digamos que la dividimos entre 2 y es la mitad. ¿Ok? Entonces, estos tres componentes, porque es el sodio, la glucosa y la urea o el nitrógeno ureico en sangre, o sea, cualquiera de los dos, estos tres componentes nos van a servir para determinar la osmolaridad de los líquidos. Por lo tanto, una alteración de ellos va a generar alteración en la osmolaridad y va a conllevar a otras alteraciones a nivel orgánico. Existen fórmulas que utilizan estos parámetros para determinar la osmolaridad. Dentro de esas fórmulas para calcular la osmolaridad está la más utilizada, que es esta. Es la multiplicación de 2 por sodio, es decir, 2 veces la concentración de sodio. Recordemos en el video de la solución de cloruro de sodio al 0,9% que al dividirse en sodio y cloro es 2 osmoles. Entonces el sodio generalmente ya se habrá disociado del cloro y habrá una cantidad considerable de cloro y por tanto se multiplica por 2. ¿Ok? Obviemos eso, simplemente me interesa que sepan que se multiplica por 2 el sodio. ¿Ok? Se suma este producto que nos da 2 por el sodio que tengamos en el paciente, se le suma la glucosa en milimoles por litro más la urea en milimoles por litro. Ahora, acá tenemos que la glucosa generalmente la manejamos en miligramos por decilitro. Habrá países que la trabajan directamente en milimoles por litro, pero por lo menos de donde yo he tenido la práctica y he visto en Sudamérica y también he tenido la oportunidad de verlo en España, es que se maneja en miligramos por decilitro. Es lo usual que ver esta glucosa, esta urea, nitrógeno ureico en sangre, se manejan con miligramos sobre decilitro, mientras que esto acá es de miliequivalentes por litro, que es lo mismo que milimoles por litro. ¿Ok? Ahora tenemos que manejar la misma unidad para poder sumarlos. No vamos a sumar manzanas con peras, vamos a sumar milimoles por litro más milimoles por litro más milimoles por litro. ¿Ok? Esta es una fórmula, o también hay otra fórmula que no considera la urea, sino que considera al nitrógeno ureico en sangre.
Por eso les digo que son tres componentes principales los que determinan la osmolaridad: el sodio, la glucosa y la urea, o el sodio, glucosa y el derivado de la urea, que es el nitrógeno ureico en sangre. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar lo que tengamos en miligramos a decilitros a milimoles por litro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cada sustancia tiene su tasa de conversión. Por ejemplo, para convertir glucosa de miligramos a decilitro tenemos que dividirla entre 18 y nos va a dar el resultado en milimoles por litro. La urea, por ejemplo, es urea dividido entre 6, nos da milimoles por litro. Nitrógeno ureico en sangre, dividimos entre 2.8 y nos da ahora un resultado en milimoles por litro. Ahora, yo también les había dicho que básicamente la urea o el nitrógeno ureico en sangre es la mitad de la urea. Por eso es que algunos autores no consideran aquí como 6, sino que consideran como el doble del nitrógeno ureico en sangre. Van a ver en algunos textos que aquí la urea se puede dividir entre 5.6 porque es el doble del nitrógeno ureico en sangre. ¿Ok? Me da igual si lo dividen entre 6 o si lo dividen entre 5.6. Lo que les quiero decir es que si ven un 5.6 en algunos textos, no se alarmen, ya saben de dónde viene. Bien, entonces estas fórmulas que tenemos acá probablemente la encontremos en los textos de esta forma: 2 por sodio más glucosa entre 18, que es sencillamente convertirlo a milimoles por litro, más urea entre 5.6, que es llevarlo a milimoles por litro. O la misma fórmula, solo que cambiando la urea a nitrógeno ureico en sangre, y sería 2 por sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico en sangre entre 2.8. Esto nos va a dar un valor que nos va a decir cuánta es la osmolaridad del líquido que estamos evaluando. ¿Ok? Generalmente tomamos una muestra de sangre, procesamos sodio, glucosa y urea, o sodio, glucosa y nitrógeno ureico en sangre, y nos va a determinar la osmolaridad que tiene ese sujeto. Ahora, por X o Y razón, usted en su laboratorio no tiene urea, la hace con nitrógeno ureico en sangre. Si no tiene nitrógeno ureico en sangre, yo qué sé, no se lo determinan así, determinado directamente con la urea. Ahora, si no tienes ni urea ni nitrógeno ureico en sangre, no importa, trabaja con lo que tengas. Haz la fórmula 2 por sodio más glucosa, te va a dar igual, muy parecido a lo que es la osmolaridad, te va a dar un estimado de cómo está el paciente. Ahora, si tu laboratorio donde estás evaluando al paciente no tiene glucosa, en primer lugar es grave, pero en segundo lugar no te detengas. Haz la fórmula solamente con el sodio. Multiplica 2 veces el sodio que tenga el paciente y eso es la osmolaridad. ¿Por qué? Porque el sodio digamos que es el más importante para saber cuánto es la osmolaridad del sujeto. Si vamos a hacer un ejemplo. Un sujeto tiene un sodio de 120. 120 está por debajo de 135, tiene una hiponatremia. Si multiplicamos 2 por 120, en este ejemplo ficticio, nos va a dar una osmolaridad de 240. 240 está por debajo de 280, es la osmolaridad corregida. Y 240 está mucho más por debajo de la osmolaridad total. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto tiene una hiponatremia hipotónica, tiene un líquido extracelular hipotónico. Vamos a hacer las medidas entonces para tratarlo. ¿Ok? Entonces recuerda, estas son las fórmulas para el cálculo de la osmolaridad en el individuo. ¿Ok? Habrá otras formas más directas, pero estas son fórmulas que se utilizan de manera indirecta para estimar la osmolaridad y son muy útiles. ¿Ok? Ahora, ya acabamos de ver de que la hiponatremia o hipernatremia o el sodio en general es un muy buen indicador de cómo está la osmolaridad del sujeto. Ya sea si está muy bajo el sodio, estará hipoosmolar o hipotónico, y si está muy elevado el sodio, es decir, una hipernatremia, estará hiperosmolar o hipertónico. Recordemos los valores normales del sodio. Va de 135 a 145, eso quiere decir que si tenemos un sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro, hablaremos de hiponatremia. Si está por encima de 145, hablaremos de hipernatremia. Y si está entre 135 y 145, hablaremos de que tiene un sodio normal. Bien, eso también nos sirve para clasificar otras enfermedades, por ejemplo la deshidratación. Si tenemos una deshidratación, un sujeto deshidratado con hiponatremia, hablaremos de una deshidratación
hipotónica, porque la osmolaridad muy probablemente va a estar baja. Si tenemos, por el contrario, una hipernatremia, en el contexto de una deshidratación, esa deshidratación es hipertónica. ¿Por qué? Porque la osmolaridad va a estar aumentada. Y si el sodio está normal, bueno, tiene una deshidratación isotónica. ¿Ok? Entonces sigamos adelante. ¿Cuáles son las causas de hiponatremia? Vamos a dividirlas muy didácticamente en dos grupos, en las de pérdida de sodio, que nos va a dar hiponatremia, o en exceso de agua, que haya tanto líquido que se diluya el sodio y produzcan hiponatremia. No es que hay poco sodio, es que está poco concentrado. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar sobre las pérdidas de sodio. Si ocurren en el contexto de una deshidratación, ya hablamos de que se llama deshidratación hipotónica. Entonces, si hay pérdida de sodio con deshidratación, puede haber varias causas. Ejemplo, diarrea. La diarrea puede cursar también con pérdida de sodio. Obviamente también hay pérdida de líquido en la diarrea y tienes una diarrea hipotónica. En los vómitos también tienes vómitos, eliminas líquido por los vómitos y puedes también eliminar sodio y también te va a dar una deshidratación hipotónica. Los diuréticos, que son fármacos que se utilizan para aumentar la micción, aumentar el volumen eliminado por el riñón, generalmente utilizan fármacos que bloqueen la absorción de sodio. Hay distintos diuréticos, pero puede ser que sea uno de estos que bloquee la reabsorción de sodio y se va el sodio en la orina y también se va el agua en la orina. Tendremos también una deshidratación hiponatrémica o hipotónica. Y hay enfermedades que también cursan con deshidrataciones hipotónicas. Por ejemplo, la enfermedad de Addison. Esta enfermedad de Addison se produce cuando hay ausencia de aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? Bueno, es una hormona que actúa a nivel del riñón. Recordemos que el riñón, no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando veamos fisiología renal. El riñón tiene en su estructura una unidad funcional que es llamada la nefrona y tiene diversos elementos o diversas áreas. Por ejemplo, está la cápsula de Bowman, túbulo proximal, está la asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, conducto colector, etc. ¿Dónde actúa la aldosterona? La aldosterona actúa a nivel del túbulo distal y colector. ¿Ok? ¿Cómo hace eso? ¿Cómo actúa ahí para producirte cambios a nivel de la reabsorción de sodio y por tanto de agua? Bueno, vamos a ver esto un poco más de cerca. Imagínense que acá, es decir, esto amarillo es la orina que se está formando. Esta es la célula de la pared del túbulo y esto que está acá ya es el intersticio. ¿Ok? Aquí está, por aquí pasa todo lo que se absorbe que viene por la orina. ¿Ok? La aldosterona es una hormona que parte del colesterol. ¿Ok? Por lo tanto va a actuar aquí en el núcleo. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Si parte del colesterol es una hormona esteroidea y puede atravesar la membrana plasmática y va hacia el núcleo. Entonces vamos a verla más de cerca. Esta es la aldosterona. Imagínense que llega al núcleo, modula por acción genómica la expresión de genes y uno de esos genes es la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio. Tal cual. Importante saber que esa bomba de sodio-potasio está a nivel de la membrana vasolateral. ¿Ok? Esta es la membrana vasolateral. Digamos que esta es la membrana apical que está en contacto con la orina, que se está formando, y esta es la membrana vasolateral de esa célula tubular, ya sea del túbulo distal o del túbulo colector. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio? Elimina 3 moléculas de sodio y 2 de potasio. ¿Ok? Imagínense que aquí sacó 3 y aquí mete 2 y saca 3, mete 2, saca 3, mete 2 y así va constantemente porque está activa expresándose más con la aldosterona. Bien, ¿qué va a pasar? Va entonces a acumularse mayor cantidad de sodio a nivel de la membrana vasolateral, por tanto a nivel del intersticio, y ese sodio, como es osmóticamente activo, el sodio arrastra agua y si arrastra agua se reabsorbe agua también. Entonces el sodio que venía por aquí, por acción de esta bomba de sodio-potasio ATPasa, se bombea hacia el intersticio y como el sodio es osmóticamente activo, arrastra agua. Por el contrario, el potasio, que se comienza a concentrar más dentro de la célula de la pared tubular, ese potasio va a salir a través de su gradiente de concentración, porque a nivel de la membrana apical de esta célula
hay canales de goteo de potasio, canales que están abiertos para el potasio y por lo tanto si aquí hay más concentración y aquí hay menos, salen por gradiente de concentración. ¿Ok? En resumen, ¿qué tenemos? Se reabsorbió sodio y con ello agua y se eliminó potasio. ¿La aldosterona hace otras cosas? Sí, sí hace otras cosas, pero ahorita en fisiología quiero que para este video sepan eso. En resumen, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe agua y sodio y elimina potasio. Bien, si eso es lo que hace, ¿qué pasaría si no hubiera, ejemplo, una insuficiencia suprarrenal, que es donde se produce la aldosterona, en la glándula suprarrenal? Si hay una lesión, una destrucción, etcétera, lo que sea que le pase a la glándula suprarrenal, se produce la ausencia de aldosterona y con ello la enfermedad de Addison. Si recordemos qué es lo que hacía la hormona aldosterona, ella reabsorbía sodio y agua. Si en este contexto no hay aldosterona, no se va a reabsorber sodio y agua en el túbulo distal y colector. Por lo tanto, se va a eliminar por orina. Y si se elimina por orina, no se reabsorbe agua, por tanto, hay pérdida de agua y de sodio. Bien, esa sería otra causa de deshidratación con hiponatremia. Ahora vamos a los excesos de agua. O sea, tenemos el sodio normal, pero hay tanta agua que se diluye y eso se manifestará en el laboratorio como hiponatremia y por tanto hipoosmolaridad. ¿Ok? ¿Dónde ocurre esto? En sobrehidratación. Cuando tenemos un sujeto que tiene mucha agua en el organismo. Un ejemplo de una enfermedad que curse con esto, bueno, tenemos la acción excesiva de la hormona antidiurética. ¿Qué es la hormona antidiurética? Bueno, es una hormona que se produce en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y se libera cuando hay estímulos. Ya vamos a ver cómo actúa y cómo produciría entonces una enfermedad de este tipo. ¿Cuál otro ejemplo tenemos? La potomanía, que es el consumo exceso de agua. Habrá gente que toma en exceso agua, ¿ok? No es patológico, pero en algunas enfermedades psiquiátricas esto puede ser realmente patológico. Una persona que no se inhiba tomando agua, por ejemplo, tomar 5 litros de agua de una sentada, eso te va a dar un exceso tal de agua que te diluye los componentes del líquido extracelular, entre ellos el sodio, te da una hiposmolaridad y te puede dar alteraciones de cualquier tipo, ¿ok? Para recordar cómo actúa la hormona antidiurética, el mecanismo de acción ocurre en las mismas áreas, en el túbulo distal y colector, solo que va a ser diferente al de la aldosterona. Aquí tenemos entonces las células tubulares, aquí está la orina, el intersticio, y aquí la hormona antidiurética no es liposoluble, por lo tanto no atraviesa la membrana, pero se une a su receptor de membrana. Su receptor de membrana es un receptor acoplado a proteína G. Por lo tanto, les sugiero que vean el video de los receptores acoplados a proteína G, que es el número 4 de hormonas. Cuando se une a ese receptor acoplado a proteína G, activa a través del AMP cíclico enzimas que permiten la translocación de transportadores, que son transportadores específicos para agua, su translocación hacia la membrana, es decir, a lo que se une la antidiurética a su receptor en las células tubulares del túbulo distal y colector, permite que las aquaporinas, así se llaman, aquaporinas, son canales para agua, se expresen en la membrana y por lo tanto si hay un canal para agua aquí, si hay un canal de agua, obviamente va a entrar agua. ¿Ok? Entonces produce reabsorción de agua, pero no es como la aldosterona. La aldosterona no reabsorbe agua solamente, la aldosterona recordemos que reabsorbía sodio y con ello agua, mientras que la antidiurética solamente reabsorbe agua, ahí no hay reabsorción de sodio. Eso ocurre de manera fisiológica cuando hay un descenso de la volemia. Por ejemplo, alguien que no ha tomado agua en todo el día, se va a activar este mecanismo para reabsorber grandes cantidades de agua y no te deshidrates. Alguien que tiene un sangrado importante, también está activo este mecanismo para mantener el líquido en el organismo y no pierdas más del que estás perdiendo por el sangrado. Un ejemplo típico que sé que les va a ayudar para recordar esta hormona, el alcohol inhibe a la hormona antidiurética. Si con el consumo de alcohol se inhibe la hormona antidiurética, este mecanismo no ocurre.
no hay reabsorción de agua en el túbulo distal y colector por la expresión de aquaporinas. ¿Cómo se manifiesta esto? El agua sigue su curso del túbulo distal al colector a su excreción. Y es por eso que cuando se consume alcohol se va mucho al baño para orinar, porque la hormona antidiurética está inhibida. Bien. Ok, esto digamos que ocurre de manera fisiológica, pero si ocurre de manera no fisiológica, hay una gran cantidad de acción de la hormona antidiurética. Estos mecanismos van a estar constantemente reabsorbiendo agua, y si se reabsorbe agua en grandes cantidades, se diluye la hormona, se diluye el sodio y produce hiponatremia. ¿Ok? Entonces, estos son dos ejemplos de sobrehidratación. Tenemos entonces acá la apotomainía y acá, que es el consumo excesivo de agua, y acá la acción excesiva de la hormona antidiurética. También podemos llamarle como secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIHAT. Si está constantemente reabsorbiendo agua, las orinas, por lo tanto, van a salir concentradas. ¿Por qué? Porque se está extrayendo la mayor cantidad de agua de ellas para mantenerlas en el organismo de manera patológica, porque esto sería bueno en una situación fisiológica, pero es que siempre está secretándose hormona antidiurética. Esto puede ocurrir en el contexto de un síndrome paraneoplásico, es decir, una célula cancerígena que te produzca hormona antidiurética, o por ejemplo una neumonía. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a lo contrario, hipernatremia. En la hipernatremia podemos tenerla a través de la pérdida de agua. Allá era pérdida de sodio, en la hiponatremia aquí es pérdida de agua, que tu líquido se elimine del organismo y se concentra el soluto. ¿Ok? O sea, por exceso de sodio. Vamos a ver la primera, por pérdida de agua. Aquí tenemos la hipernatremia con deshidratación. ¿Ok? En esos casos, por ejemplo, tenemos una diarrea, que haya más pérdida de agua que de sodio. Es inusual, pero puede llegar a ocurrir. Otras causas que pueden darte deshidratación hipertónica son más frecuentes, como por ejemplo la diabetes insípida. O sea, es más frecuente que te produzca esto, pero la diabetes insípida no es tan frecuente. ¿Qué es la diabetes insípida? No es la diabetes mellitus que usualmente vemos que tiene una tía, un tío, el abuelo. O sea, no es diabetes mellitus, es diabetes insípida. ¿Por qué es diabetes insípida? Bueno, aquí lo que ocurre es que la persona orina mucho, ¿ok? Y tiene mucha sed porque orina mucho. Entonces hay poliuria, que es orinar mucho, o orinar en grandes cantidades, grandes volúmenes, y tiene sed y toma mucha agua. Eso es polidipsia. Entonces tiene poliuria y polidipsia. Por esas dos manifestaciones de poliuria, polidipsia, se le llama diabetes. Pero no es una diabetes por glucosa, es una diabetes por falta de acción de hormona antidiurética. Y se llama insípida porque la orina es insípida, no sabe a azúcar, no es dulce como la diabetes mellitus, que por eso se llama mellitus, de la miel. En este caso, recordemos, hay baja acción de la hormona antidiurética, y eso te va a producir orinas en grandes cantidades y diluidas. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser una sudoración excesiva por ejercicio, pero digo de excesiva en bastante. ¿Por qué? Porque si bien hay eliminación de ciertos componentes electrolíticos por el sudor, la mayoría se elimina agua. Entonces puede darte un exceso de pérdida de agua y te da hipernatremia por concentración, una deshidratación hipernatrémica o una deshidratación hipertónica. Hay más ejemplos, pero solamente estoy colocando dos. Ahora vamos con los excesos de sodio. ¿Dónde tenemos un exceso de sodio? Puede ser en el contexto de una sobrehidratación donde tengamos mucha reabsorción de sodio y con ello agua. ¿En qué contexto ocurre eso? Cuando de manera patológica se aumenta la acción de la aldosterona. Recordemos, ¿qué hacía la hormona aldosterona? Reabsorber sodio y con ello reabsorbía agua. Por eso va a estar en sobrehidratación, pero en sobrehidratación también con mucho sodio, porque la aldosterona va a empezar a reabsorber sodio.
También en contraparte vamos a tener hipopotasemia o hipocalemia porque vamos a también perder mucho potasio por la orina. Pero en el contexto de sobrehidratación hipernatrémica, el ejemplo típico es el hiperaldosteronismo. ¿En qué contexto vemos esto? En algunas patologías, pero en este video no es de importancia hablar de ellas. Recordemos que estamos en fisiología. Sin embargo, a mí me gusta hablar desde patologías para que acoplemos la fisiología con la fisiopatología y se entienda más el conocimiento. En conclusión, tenemos varias alteraciones hidroelectrolíticas que nos van a conllevar a alteraciones en los líquidos extracelulares o intracelulares. Recordemos el video de ósmosis. La ósmosis es el paso de agua desde un sitio que tiene mayor concentración de agua o menor concentración de soluto a un sitio que tiene menor concentración de agua o más concentración de soluto. Aquí, para hablar de soluto, hablaremos de osmolaridad. Una hiperosmolaridad, tendremos un líquido muy concentrado en soluto, pero muy poco concentrado en agua. ¿Ok? Vamos a hablar de los cuatro patologías que mencionamos. Nos centramos básicamente en el sodio, porque el sodio es un indicador muy importante de la osmolaridad y por eso nos centramos solamente en el sodio. Empecemos por la hiponatremia con deshidratación, es decir, una deshidratación hipotónica. Posteriormente, cuando algún día haga los videos de pediatría y deshidratación en los niños, volveremos a retomar esto, deshidratación hipotónica. Causa, por ejemplo, diarreas. La diarrea es emblemática, vómitos, insuficiencia suprarrenal, exceso de diuréticos. Ya esto puede ser en otro contexto de patologías, pero va a dar deshidratación con hiponatremia. ¿Cómo está el sodio plasmático? ¿El sodio plasmático está alto o bajo? Bueno, si tiene hiponatremia, lógico que va a estar bajo. Ahora, si tiene pérdida de líquido, ¿cómo va a estar el líquido extracelular? ¿Bajo o alto? Bajo también va a estar. ¿Por qué? Si estamos en deshidratación, estamos perdiendo líquido extracelular, ya sea por diarrea, por vómito, porque se está eliminando por la orina, ya sea por falta de acción de la hormona aldosterona o por falta de acción de la reabsorción del sodio por un diurético, se está perdiendo líquido. Eso es disminución del líquido extracelular. Ahora, si tenemos un líquido extracelular hipotónico, porque tenemos el sodio bajo, ¿ok? Si tenemos el sodio bajo, eso es indicativo que hay baja osmolaridad, es un líquido extracelular hipotónico. ¿Cómo estaría el líquido intracelular? Recuérdense de ese momento cuando metíamos la célula en un medio hipotónico. ¿Qué pasaba con la célula? Aquí había poca concentración de soluto y mucha agua. Por lo tanto, si aquí hay mucha agua, el agua va a entrar a la célula. ¿Ok? Si entra a la célula es movimiento para intentar ahora concentrar un poco más este líquido porque está muy poco concentrado. Ese método o ese proceso que ocurría de movilización de agua, recordemos que la célula se ponía turgente, pero lo que quiero que se queden acá es que si el agua, a pesar de que aquí esté bajo, pero está hipotónico, el agua va a pasar al líquido intracelular. Es decir, tendremos dos componentes de pérdida del líquido extracelular. Una pérdida por la causa que esté produciendo la pérdida, ya sea la diarrea, el vómito, etc. Y otra causa de depleción del líquido extracelular es que el líquido extracelular se va para el líquido intracelular y vamos a tener un líquido intracelular alto. Bien, recuérdense de la ósmosis, vean los videos anteriores, etc. Vamos ahora a la otra patología, que es hiponatremia con sobrehidratación. ¿Qué ejemplos colocamos acá? Exceso de hormona antidiurética, que es llamada secreción inadecuada de hormona antidiurética. Es producida por tumores broncógenos, como les dije, neoplasias, neumonías, etc. ¿Cómo está el sodio? Hiponatremia. Está bajo. Ahora, aquí estamos en sobrehidratación. ¿Cómo estará el líquido extracelular? Muy bien, va a estar alto. Bien, ahora tenemos un líquido extracelular alto, pero igual, a pesar de que esté alto, está hipotónico o hipoosmolar porque tiene poco sodio. ¿Cómo va a estar el líquido intracelular? Si aquí hay poca concentración de soluto, el agua entonces tiende a ir a el líquido intracelular.
Entonces, en el contexto de una hiponatremia con sobrehidratación, tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular van a estar altos. Vamos al contexto ahora de las hipernatremias. Si tenemos una hipernatremia con deshidratación, les puse varios ejemplos. Puede ser una diabetes insípida, una sudoración excesiva, otras causas, pero no me interesa que se las sepan. Solamente me interesa qué pasaría con los líquidos del organismo. ¿Cómo está aquí el sodio? Si tenemos hipernatremia, va a estar alto. ¿Cómo va a estar el líquido extracelular? Si tenemos deshidratación, va a estar bajo porque estamos perdiendo líquido. Ahora, aquí está bajo, pero está muy concentrado. Tiene mucho sodio, está hiperosmolar. ¿Cómo va a estar el líquido intracelular? Del líquido intracelular sale el líquido para intentar diluir un poco esto, ¿ok? Y entonces va a estar el líquido intracelular bajo. En el contexto ahora de una hipernatremia por sobrehidratación, les puse el único ejemplo de la aldosterona, aunque puede haber otros. ¿Qué pasa acá? Acá el sodio obviamente va a estar alto porque tenemos hipernatremia. Si es sobrehidratación, vamos a tener líquido extracelular también alto. ¿Y cómo va a estar el líquido intracelular? Si esto está alto pero está muy concentrado, igual sigue saliendo líquido hacia el líquido extracelular para intentar diluirlo. Entonces vamos a tener un líquido extracelular alto con un líquido intracelular bajo. Cada uno de estos va a generar una consecuencia diferente en el organismo, ¿ok? Cuando tendremos deshidrataciones isotónicas, no las mencioné en ninguna parte, pero deshidratación isotónica, simplemente vamos a tener pérdida del líquido extracelular. Bien, esto es en conclusión. Yo creo que espero que se haya entendido bien. Vamos ahora a un pequeño caso clínico rápidamente. Es un paciente que fue diagnosticado de meningitis, ¿ok? Una meningitis, una inflamación de las meninges. Imagínense que fue un contexto bacteriano y se está tratando con antibióticos, etc. Está bien tratado para la meningitis. No tiene antecedentes de importancia, ejemplo, no tiene hipotiroidismo, no tiene insuficiencia suprarrenal, era un sujeto sano, ¿ok? Son accesorias las causas de meningitis. No me interesa que sepan las causas de meningitis, me interesa que, si bien ha estado presentando mejoría con el tratamiento, en su segundo día de evolución, posteriormente empieza a empeorar. En días posteriores empeora con alteración del estado de conciencia, agitación, convulsiones y coma, ¿ok? Los valores de leucocitos, los valores de inflamación por la meningitis iban mejorando, pero después empeoran, ¿ok? No tiene edemas periféricos, es decir, edema, recordemos, bueno, no se los he dicho, pero edema es aumento de volumen, por si acaso. No tiene edemas, no tiene aumento de la presión arterial. Entonces, usted como médico pide o solicita un laboratorio. En el laboratorio sale el sodio en 118 miliequivalentes por litro, la glucosa en 60 miligramos por litro, la urea en 30 miligramos por decilitro y el potasio en 4 miliequivalentes por litro. Además, como era un paciente que estaba comatoso, etc., fue sondeado para cuantificación de la diuresis. Usted nota que en la bolsa donde se está recogiendo la orina, para la medición de diuresis está muy concentrada. Con estos valores y esos datos que les he mencionado, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica más probable? O sea, ¿qué piensas que está pasando? ¿O cuál es el diagnóstico más probable con respecto a la alteración hidroelectrolítica que presenta este paciente? Ya no me interesa mucho que sepas la meningitis, estamos en un video de fisiología, pero me interesa que sepas ¿por qué? ¿Por qué se está dando esta alteración en este contexto? O sea, ¿qué crees tú que está pasando? ¿Será que tiene una secreción inadecuada de hormona antidiurética? ¿Será que tiene un hiperaldosteronismo? Es decir, aumentada la acción de la hormona antidiurética. ¿Será que tiene una diabetes insípida? ¿Será que tiene potomanía, consumo excesivo de líquido? En fin, coméntame, ¿qué crees tú que esté pasando con este paciente? ¿Ok? Coméntame también si te ha pasado este caso, una meningitis, después se empeore con esta complicación. Nada, si consideras que este video te ha parecido interesante, regálame un like. Te invito a ver otros de mis videos anteriores.